Iniciamos, bueno, el título de la presentación, Desafíos para las soluciones de información en el laboratorio de histocompatibilidad. Lo brinda Adriana Villegas, bacterióloga y laboratorista clínica, Universidad del Valle, Cali, Colombia, codirectora Laboratorio de Inmunología de Trasplantes e Inmunogenética, Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia. Adriana. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco de lo que ha sido la experiencia del estudio de esa necesidad en nuestro laboratorio de un sistema de información. Entonces les voy a hablar primero un poco sobre las pruebas de histocompatibilidad que realizamos en el laboratorio. Después ver cómo los avances tecnológicos e informáticos nos han permitido avanzar en esa área de los trasplantes. Cuáles son las brechas para lograr mejores desenlaces clínicos y finalmente mirar de estos sistemas de información que hemos considerado, pues básicamente es una experiencia, también el compartir con ustedes y poder hacer como una referenciación para ver cuál es el que vamos a elegir. Bueno, entonces un laboratorio de histocompatibilidad es donde se realizan todas las pruebas de previas al trasplante, donde se evalúa un receptor y su posible donante para tratar de que este órgano que se va a trasplantar pues no sea rechazado. En nuestra institución apoyamos los diferentes grupos de trasplante. En el 2019 se realizaron 221 trasplantes de órganos sólidos y 77 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, tanto de adultos como en niños. Principalmente se realizan relacionados, sean idénticos y la mayoría de los trasplantes de médula son haploidénticos. Entonces realizamos trasplante de riñón páncreas, de riñón hígado, algunos multiviscerales, también trasplante de corazón, de pulmón, hígado e intestino. Nuestro laboratorio está acreditado por la Federación Europea de Inmunogenética desde el 2018 y el año pasado yo fui invitada a realizar el entrenamiento como inspectora para la EFI. Entonces, pues, esto ha sido todo un aprendizaje en el día a día. Básicamente, ¿por qué queremos hacer todas esas pruebas? O sea, ¿cuál es el desafío para esa solución de información? Pues que todo esto queremos tener la mejor supervivencia de ese injerto que se va a trasplantar a largo plazo. Entonces queremos trasplantar, por ejemplo, en el caso de un riñón, que dure 8, ojalá 20 años para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia renal debe de ir a hacerse diálisis por lo menos 3 días a la semana, desplazarse hasta donde lo dializan y conectarse a una máquina prácticamente media hora para que le limpien su sangre. Entonces, eso no es buena calidad de vida para un paciente y ya vimos ya hay estudios donde el impacto de un paciente trasplantado, el costo es mucho menor que un paciente que permanece en diálisis. Además, los pacientes que están en lista de espera para trasplante, pues tienen alta mortalidad, entonces deben ser trasplantados lo más pronto posible. Entonces, ¿qué hacemos? Una evaluación inmunológica. ¿Y qué es eso? Ese sistema inmune que tenemos nosotros que prácticamente nos defiende contra cualquier infección o agresión, pues también va a ser una barrera para el trasplante. Entonces, hay que hacer una evaluación para prevenir ese rechazo de ese órgano, porque nuestras moléculas del sistema inmune tienen en su superficie unas moléculas, las células del sistema inmune tienen unas moléculas que se llaman HLA, de la sigla en inglés, antígeno de los leucocitos humanos. Entonces realizamos esa tipificación y desde que se implementaron las pruebas moleculares, pues el número de alelos que hay descritos en la base de datos de inmunogenética ha crecido
creciendo de manera exponencial. En este momento prácticamente ya hay casi reportados 30.000 alelos. Entonces esta información va creciendo en el día a día. Cada mes se reportan nuevos alelos gracias a toda la tecnología que ahora tenemos para realizar las pruebas. Pero además yo tengo ese paciente que voy a trasplantar y yo le debo hacer una evaluación de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque ese paciente hace anticuerpos anti-HLA, o sea, contra esas moléculas que tienen nuestras células, y entonces necesito determinar, por ejemplo, si le hago la prueba y me da positiva, yo necesito saber la especificidad. Entonces, por decir algo como el apellido de ese anticuerpo, aquí supongamos dice DR beta, pero aquí supongamos tenemos el A02, que es un antígeno muy común en nuestra población. Hay 0201, 0202, 02109, o sea, cada vez se van descubriendo más, entonces la cantidad de información que tenemos es muy grande. Además, también necesitamos saber de manera semi-cuantitativa cuál es la cantidad de anticuerpos, porque no va a ser lo mismo tener un paciente que yo voy a trasplantar donde tiene esto que se llama intensidad media de fluorescencia, que nos lo da el equipo en el cual realizamos la prueba, si es de 1700 o si es de 17.000. La toma de decisiones ahí va a ser muy diferente y tenemos que pensar que ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente, cuando hay un donante de órganos, todas las pruebas se hacen contra el tiempo, ¿sí? Además tenemos que consultar mucha información histórica. Imagínense que esta cantidad de información, y tenemos pacientes que pueden tener 5, 8 años en lista de espera y los estamos estudiando todo el tiempo, entonces crece cada día más esa información que tenemos que consultar. Entonces aquí en esta vemos que cuando hay un donante de órgano fallecido, ¿sí? Un posible donante, pues se le hace la tipificación HLA a ese donante. Y, por ejemplo, nosotros tenemos para pacientes en lista de espera renal, pueden ser por ahí unos 200, ¿sí? Se aparean por grupo sanguíneo y digamos que después de tener este HLA de ese donante, con esos 200 me quedan unos 20 que sean compatibles. Después de esos 20 yo tengo que seleccionar por anticuerpos, porque por ejemplo este receptor tiene un anticuerpo anti-A03, no lo puedo trasplantar con un donante que en sus células tenga este A3 porque me va a hacer un rechazo. Entonces debo de consultar toda esa información en el transcurso del turno, que puede haber trabajado todo el día y el donante salió a la medianoche, consultar toda esa información para poder analizar y tomar las decisiones. Entonces, se requiere integrar, o sea, ahí es donde el manejo de toda esta información se convierte en un gran desafío para el laboratorio. Y finalmente, digamos que de esos me quedaron 8. Entonces esos 8 son los que van finalmente a una prueba cruzada final donde determino si ese paciente lo puedo o no trasplantar. Esto es parecido como lo que se hace en los bancos de sangre, la prueba cruzada antes de una transfusión. ¿Por qué estos pacientes hacen anticuerpos? Porque los pacientes pueden haber sido transfundidos, pueden haber tenido ya un trasplante. Tenemos, supongamos, pacientes que ya van para el tercer trasplante renal. Entonces va la información que tiene ese paciente histórica va a ser muy grande y la complejidad del análisis de ese paciente también va a ser muy compleja. Entonces, en el transcurso del tiempo, desde que se hizo el primer trasplante renal en los años 1960, se implementaron ciertas pruebas. Por ejemplo, esta es una prueba cruzada que todavía se sigue usando en los laboratorios de histocompatibilidad. La introducción de medicamentos inmunosupresores que, si bien nos han permitido controlar el rechazo de ese órgano a corto plazo, pues a largo plazo nuestro sistema inmune es tan complejo que aún hay muchas cosas que no conocemos. Se han implementado una serie de tecnologías de alta sensibilidad y especificidad que ayudan en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, vemos cómo los avances no solo en la tecnología, sino en la informática han apoyado a los laboratorios de histocompatibilidad.
Por ejemplo, vemos aquí que el primer reporte de la secuencia del genoma humano en el 2001 fue realizado con este equipo que se llama un secuenciador de primera generación y se secuenció como el 90% de las casi 3.000 millones de pares de bases, ¿sí? Pero podemos ver aquí la diferencia en el tamaño de ese equipo con los que estamos utilizando ahora, que se llaman secuenciación masiva. En ese momento solo se identificaba una secuencia forward y una reverse de cada posición de ese nucleótido en la secuencia de ADN. Con estas tecnologías disponibles hoy yo puedo tener 50, 200 y hasta más secuencias de cada una de estas posiciones de ese nucleótido. Pero por ejemplo en HLA, cada corrida que nosotros hacemos en el equipo puede generar más o menos unos 7 gigas. En genética, pues la cantidad de información es mucho más grande porque cada vez se encuentran más genes relacionados con ciertos tipos de enfermedades. Y aquí vemos que ya tenemos la secuenciación de tercera generación en la que ya ni siquiera necesito amplificar este material genético, sino que directamente se coloca en un dispositivo muy pequeño que se conecta a un computador y él lee directamente la molécula o la secuencia de ADN en esa tecnología. Entonces vemos cómo el aporte de todas esas tecnologías y de los desarrollos informáticos que se requieren para tener toda esta información, no solo se necesita en los laboratorios de histocompatibilidad, sino en todos los laboratorios especializados. Por ejemplo, en este momento, las diferentes pruebas genéticas que se hacen a un paciente, en un momento dado puede que se le encuentre una variante que no sea patogénica al día de hoy, pero el paciente en el momento en que llega a que le hagan su prueba, firma un consentimiento informado y dice, yo sí quiero que me actualicen la información. Y como estas bases de datos está llegando tanta información cada día, entonces en un momento puede que esa variante ya se haya descrito que sí es patogénica, supongamos relacionada por ejemplo con un cáncer. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita almacenar toda esta información en unos servidores para poder traer esa información anterior de ese paciente, volver a analizarla y poder entregarle una información al paciente. Y todo esto gracias a todos esos bases de datos con que contamos para poder hacer los análisis y la necesidad de toda la informática. Entonces, ¿cuál fue la experiencia en nuestra institución? Pues realmente empezamos a solicitar esa compra de ese sistema de información para el laboratorio de histocompatibilidad y se pasó como un proyecto institucional, porque un software de estos tiene un costo bastante alto y también el mantenimiento o el pago mensual que debe hacerse. En la institución, por ejemplo, vemos aquí que tenemos gran cantidad de información, como tenemos el GIS, que es SAP, ahí tenemos la historia clínica electrónica de nuestros pacientes, pero ese sistema de información es multimodular y no nos sirve para las necesidades del laboratorio de histocompatibilidad. Tenemos otro software que es el del laboratorio clínico, pero también está diseñado para un laboratorio clínico, no para los laboratorios especializados. Y en el caso de nosotros de trasplante, hay un sistema de información en la red de distribución de órganos, que es el Instituto Nacional de Salud. Entonces ahí también cuando hay un donante de órganos hay que ingresar el HLA y él hace la compatibilidad, pero quisiéramos que todo eso fuera interoperable, que haya una información bidireccional, que este paciente que ya lo tengo con todos mis demográficos en SAP, pues pueda conectarse directamente también con esos software externos. Entonces, hay gran cantidad de información, por ejemplo, tenemos muchos archivos en archivos de Excel que pueden tener 15.000 filas y que ya se vuelven archivos vulnerables a la pérdida, hay redundancia. Nosotros estamos dentro de un programa que se llama la UFTRA, que es la Unidad Funcional de Trasplantes. Entonces, el laboratorio de histocompatibilidad genera una información, pero los grupos de trasplantes necesitan otra información y debe
de poderse compartir. Entonces, en ese momento se hizo pues el mapeo de todas las necesidades que teníamos, cuáles eran los puntos críticos, cuáles eran los riesgos y claro, salieron una gran cantidad de mejoras que se requieren para poder mejorar esa comunicación, ese flujo de información y integrar todo eso. Entonces hablamos entonces que se necesita que se integre esa gran cantidad de información generada de diferentes fuentes, el GIS donde está la historia clínica, el LIS que es del laboratorio, que es el de la red de distribución. Remitimos pruebas que a veces no hacemos a otros laboratorios, entonces necesitamos que también podamos interfazarnos para enviarles los demográficos, no tener que volver a digitar y a su vez que podamos bajar todos esos resultados de las plataformas de ellos para que sea una información más rápida y segura. Además, necesitamos la interfase. Las pruebas de histocompatibilidad se hacen en diferentes equipos y cada equipo tiene un formato diferente. Entonces necesitamos que sean interfazables para no tener que digitar, para disminuir errores, para que sea más rápida la consulta. Y además en trasplantes se utilizan hay muchas ayudas o herramientas digitales públicas donde se necesita también que de alguna manera haya una interoperabilidad para que se pueda importar y exportar esa información. Por ejemplo, nosotros cuando yo les hablaba que caracterizamos un paciente que tiene anticuerpos, utilizamos una calculadora que es de la red de distribución de órganos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ingreso sus anticuerpos a esa calculadora, él me va a decir cuál es la probabilidad que tiene ese paciente de ser trasplantado. Por ejemplo, si me dan 90%, está indicando que por cada 10 donantes con que yo cruce ese paciente, como tiene tanta cantidad de anticuerpos, pues solo con 9 me va a dar positivo y solo va a tener posibilidad de 1 con el que puede ser trasplantado. Entonces esa importancia de tener toda esa información porque tal vez sea el único momento ese día con ese donante que ese paciente tiene la posibilidad de ser trasplantado. Este es un sistema, ¿cómo quisiéramos que funcionara? Este es un sistema de información que tenían en el Hospital Clínico de Barcelona, donde ellos es el laboratorio que más trasplantes hace en España, pero ellos le trabajan a más de 7 laboratorios. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos otros hospitales, perdón, no laboratorios, sino hospitales, ingresan toda esa información, pero cada hospital solo puede ver su información de sus pacientes. Entonces, eso es lo que quisiéramos lograr nosotros también en nuestra institución, ya que tenemos un programa, o venimos desde hace varios años trabajando con la Sociedad Internacional de Nefrología en los centros renales hermanos. Ellos nos dieron a nosotros durante algún tiempo un apoyo con el Hospital Infantil de Boston, con el Brigham Women Hospital también, y aprendimos muchas cosas, pero ahora nosotros estamos apoyando unos hospitales de nuestra región que están alejados, que esos pacientes que los tenemos nosotros en lista de espera pues no van a poder desplazarse y llegar porque hay órganos que tienen unos tiempos de isquemia muy cortos como el corazón, el hígado, entonces necesitamos estar interconectados, entonces ahí es donde es la importancia que se requiere un grupo interdisciplinario, no solo la necesidad del laboratorio de histocompatibilidad, sino en la parte clínica tiene otras necesidades, ustedes los ingenieros de sistemas conocen, entonces eso es lo que se necesita, integrar toda esa información para poder tomar la decisión de cuál es realmente el mejor sistema de información. Entonces, ¿cuáles serían las brechas que queremos cerrar al adquirir un sistema de información? Pues que se pueda llevar a cabo un almacenamiento seguro y confiable de toda esa información. Cada vez va creciendo, entonces tiene que ser muy bien gestionada.
También que sea de fácil consulta, que sea rápida, que realmente le mejore o le facilite el trabajo al usuario, porque hay software que entonces usted tiene que abrir un módulo, hacer un clic aquí, después tiene que entrar a otro clic, otro. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, un pantallazo del que les hablaba del Hospital Clinic, que es muy amigable. En una sola pantalla usted puede tener toda la información y puede analizarla y puede tomar decisiones contra el tiempo. Entonces, es muy importante eso. Algunos de los que hemos evaluado hasta la fecha también hacen el inventario y el almacenamiento de muestras para trazabilidad. Nosotros como laboratorio de histocompatibilidad tenemos almacenados todos los DNA de los pacientes que hemos tipificado, de los sueros del momento del trasplante. Eso es información muy valiosa y eso se convierte también en un desafío, el manejo y el almacenamiento de todas esas muestras que en un momento dado yo también retrospectivamente las voy a tener que traer para poder definir o para tomar una decisión en un momento dado. ¿Qué quisiéramos también? Pues que se pudiera obtener una información adicional de otros datos, además de los demográficos. Para nosotros en el laboratorio es muy importante por lo menos tener cuál es la relación donante-receptor, cuál es el tipo de trasplante. Esta información nosotros, supongamos como laboratorio acreditado, nos piden gran cantidad de información y en ese momento hay que hacer mucha digitación manual porque el sistema de información no lo permite. Algunos de estos software también muestran los gráficos históricos de ese estudio de esos anticuerpos, entonces uno puede evaluar cómo estaba antes, cómo está después y con eso puedo hacer una mejor toma de decisiones. Además, el ideal es que fuera un solo sistema de información y no que fuera pues así multilobular. Entonces, ¿cuál es lo que queremos? Hacer un correcto análisis, interpretación de los resultados, reducir los tiempos de respuesta a los clínicos que necesitan esa información para poder ir a cirugía. Entonces trabajamos contra el tiempo, por esos tiempos de isquemia, si son más bajos, pues la sobrevida de ese injerto a largo plazo va a ser mucho mejor. Disminuir los costos de no calidad, como les decía, reprocesos, hay información redundante, puede haber incidentes o un evento adverso. En un momento dado se puede trasplantar un paciente donde yo no vi que tenía este anticuerpo, que tenía esta intensidad de fluorescencia porque estaba cansada, ¿sí? Entonces, porque imagínense, uno está todo el día en una jornada de trabajo y el donante salió a la medianoche, entonces pues se necesita tener unas herramientas que aporten a la seguridad del paciente y a la gestión de la información, que es uno de los ejes de acreditación en salud para el aseguramiento de la calidad. Esta es una, gracias al doctor Martorell, que nos ha facilitado mucha información y nos ha apoyado. Entonces ustedes pueden ver cómo en una sola pantalla yo puedo tener toda la información, como lo quisiera yo ver. Aquí llegó un donante de órganos, tengo ese HLA y el sistema de información me saca receptor 1, receptor 2, compatibilidad por grupo sanguíneo, por edad, y fuera de eso me muestra en color azul cuáles son esos receptores, cuál es la compatibilidad de ese receptor con este donante. Entonces, así yo esté cansado, pues tengo estas herramientas que me ayudan. Y no solo de HLA, sino que vemos aquí al lado derecho los anticuerpos. Estos no los voy a poder trasplantar en rojo porque tienen anticuerpos contra esta HLA del donante, pero aquí fácilmente puedo ver que este es el mejor candidato a ser trasplantado porque me está mostrando en verde, o sea que ese receptor, que además de ser compatible por grupo sanguíneo, por edad, es compatible con este HLA y no tiene anticuerpos y posiblemente no me va a rechazar ese órgano. Hemos evaluado una gran cantidad, pues, o estamos en la evaluación de algunos de estos software, por ejemplo, este HistoTrack es un sistema de información muy robusto, muy grande, pero es multimodular, entonces es un poco, no es como tan práctico al momento que yo requiero la información que esté integrada. Está este otro que también hay que tener en cuenta que las interfaces las van desarrollando de
acuerdo a los fabricantes. Entonces, por ejemplo, este tiene una muy buena interfase con un fabricante de reactivos, pero no la tiene para el que nosotros usamos. Entonces, ahí ya se va complicando. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos un RFP, que es como una herramienta para poder yo comparar todas las fortalezas y las debilidades que tienen cada uno, las necesidades no solo del laboratorio, sino de los críticos, y ahí es un punto crítico, que esa evaluación de esa matriz de requerimientos involucre a todas las partes que están involucradas, que participan en un trasplante, el laboratorio, los clínicos, para lograr ¿cómo se dice? Colocar todas esas necesidades y poder entre todos tomar la mejor decisión. Aquí tenemos otro también que es muy amigable, es muy bueno. Este es de Europa, también muy amigable. Y hay muchos otros que se encuentran en evaluación. Entonces, pues la idea es que sigamos trabajando, nos podamos hacer una referenciación con ustedes que también tienen gran cantidad de experiencia y poder tomar la mejor decisión. Como les mostré, esta es nuestra institución, la sede principal. Tenemos otras 4 sedes alternas y esta es nuestra ciudad. Al fondo se ven los farallones de Cali, que es el pulmón verde de nuestra ciudad. Entonces espero que pues haya sido útil toda esta información y queríamos compartirle nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una consulta de Rosa González León que dice ¿cuál sería el sistema para la teoría patológica? Bueno, ahí tenemos también, hemos incursionado ya en esa parte. El laboratorio de patología también es muy complejo y muy especial, y tampoco ni el GIS que tenemos ni el LIS les daba respuesta, y se estuvo trabajando con un sistema de información, pero realmente no funcionó, y actualmente se tuvo que hacer un cambio, una implementación, porque no nos daba respuesta a las necesidades. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces están diseñados y no cumplen con las necesidades. Aparentemente era el mejor, y cuando ya en el día a día, después de unos años, se nos quedó corto, ¿no? Esto necesitamos más información y necesitamos que sea más ágil, que sea más fácil, y recientemente se acabó de implementar un nuevo software y hasta ahora pues vamos bien y esperemos que así sea. Entonces, en este momento no recuerdo el nombre del que estábamos utilizando, pero aquí está mi correo, me pueden escribir y yo les mando, les comparto la información. Excelente. Muchísimas gracias por la presentación y por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperemos verte el año que viene. Muchas gracias, muy buena presentación, Adriana. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.